Buenas, bienvenidos al canal. Hoy os quiero enseñar un poquito lo que me traje de la feria y sobre todo hablar de la feria, porque este año la he podido vivir desde detrás de la mesa de los amigos Juan y Victoria de JV, pero acompañando esta vez a su hijo, a Juan y a su pareja Andrea, junto con el amigo Alberto. Pues estuvimos allí pues para ayudar a Juan y a Andrea, que era su primera feria, y la verdad que bueno, todos unos expertos, porque casi que no les hacía falta. Pero bueno, siempre una mano más, pues viene bien, porque por ejemplo a la hora de comer, pues hicimos turnos, y bueno, pues descansas un poquito más, que el estar de pie, pues oye, al final el sábado, cuando Alberto y yo nos volvíamos a casa, le decíamos, digo, "Oscua, tengo las piernas cargadas y la espalda de agacharme a coger y reponer en mesa", porque la verdad que fue una auténtica pasada, desde primera hora hasta incluso en horas que se suponían que iban a ser más tranquilas, no se paró de vender. Muchas piezas, mucho cliente contento y bueno, veíamos clientes que pasaban incluso 2 y 3 veces. O sea, pues a lo mejor habían dejado uno de no sé, por si acaso veo otra cosa y tal, y ya cuando se volvían para salir, pues decía, mira, que me lo llevo al final. Y bueno, pues eso te da mucha satisfacción. Luego encima, además, ver a compañeros de canal, luego pasarte por los puestos de los artesanos y de otros compañeros que estaban allí vendiendo, pues es una... Oye, pues poder hablar un ratito con ellos, pues te llena. Nosotros justo teníamos al lado a los sastres del Caires, a Edu y a Mario, y bueno, pues la verdad que fue un placer conocerlos, estar al lado, hablar con ellos, ver su puesto, de ellos, mi compadre, como digo yo, Alberto, que le encanta el Strava, el de 24 centímetros, y el hacha de Edu, pues a mí el Strava, que no es un cuchillo de los que más me guste, pero sí que reconozco que es muy buena herramienta para salir al campo con él, pues al final ha salido ahí que nos van a hacer un hacha y un cuchillo que va a quedar, además elegimos madera, colores, y va a quedar espectacular. Y bueno, como os digo, pues eso, yo empecé a dar vueltas luego cuando tenía un ratito libre, o cuando estábamos los cuatro, pues a lo mejor con tres en la mesa valía, pues nos dábamos una vuelta y viendo un poquito de todo. La verdad es que yo me quedé flipando con el nivel de muestras que había en todas las mesas. Me acuerdo que según entrabas, había una tienda a la izquierda de donde te ofrecían, a mí que me gusta ahora el cuero, que estamos empezando a hacer fundas, pues materiales que me faltaban o que tengo que no eran buenos, pues compré allí el poder hablar, que te guiaran, que incluso como una vez que dije, bueno, es que no sé cuál de estas dos puede ser mejor, y te pruébalas, abrirlas, la persona que estaba encargada, y probar y decir, "Jo, no tiene nada que ver con lo que yo tengo en casa, poder comprar eso". Según entrabas, había una esquinita que era, como digo yo, la artesanía de Valencia, y bueno, ver auténticas obras de arte de la cuchillería. Estuve hablando con José de Don Luis en los cuchillos del bigote, me dejó el Bowie que ha salido en muchos canales, y bueno, una pasada, ver que te diga que llevo un año haciendo cuchillos y ver ese nivel, pues bueno, pues es de quitarte el sombrero. Alguien que ha nacido para eso, que podría haberse dedicado a otra cosa y no haber descubierto ese potencial, porque es un potencial increíble. O sea, yo me quedo porque, bueno, o sea, he visto hacer algún cuchillo, pero llegar a ese nivel en tan poco tiempo me parece una barbaridad. Vi a otros compañeros de Valencia, luego pasé por estaba José Luis para trabajar herramientas, y ya había contactado con él pues para poder coger un cuchillo a JJ Jacobo, que quería yo uno de él, porque me encanta esa idea de con las escofinas de herrar caballos, pues una vez que se gastan, poder ser transformadas, darle una segunda vida, y que de ahí salga un cuchillo, que son cuchillos muy potentes.
Entonces, pues bueno, ya lo había hablado y dije, pues venga, para adelante. Y que bueno, como se está hablando, pues luego en el Sastre del Caires también pasamos por allí y salió un proyecto nuevo y un cuchillo que me gustó, que porque no estaba el presupuesto muy definido, pues se quedó ahí, pero que yo lo tengo ahí en mente, que es el jineta de Forja Celta, de José Padre, que ese, pues bueno, pues luego ya cuando probemos esto y ya baje un poco el nivel de cuchillero en casa, pues ese sí que le tendré porque me encantó. Si bien me gustó mucho el jineta de Forja Celta, el que tenían de el Lobo, el modelo Lobo de José Padre también, a mí me cayó en mano, o por lo menos la unidad que tenían en la mesa, increíble. Que tuve que hacer, decir, bueno, que ya has pasado el presupuesto A, que ya vas por el B, y tuve que hacer para no llevármelo. Me dio coraje, o sea, de esto que dices, pero bueno, ya tenía cosas y dije, bueno, otra vez será, pero que será. Eso ya lo tengo yo bien claro porque, bueno, o sea, fue espectacular. Esos dos modelos me encantaron. Había otro que, como dicen, el cuchillo de José Padre, que es pequeñito, que me encanta. Pero cuando llegué, yo sabía que tenían el modelo jineta, pero no lo había visualizado de cerca. Y cuando me explicó y vi el sentido de ese cuchillo, pues me encantó. Ya os digo, pasé por todos los lados, Iñari, de Sabana Aventura, cuando nos íbamos el sábado me dijo, oye, que no te he visto, no sé qué, luego mañana si venís, a ver si os pasáis, que quiero hablar contigo, tal. Pues igual, una persona excepcional, nunca había hablado con él, y bueno, cómo defiende su producto, cómo lo bien que nos trató, y igual, pues habíamos visto una navajita, amigo Alberto y yo, que sobre todo a él le gustó mucho, y el domingo le dije, ven, Alberto, que te la tienes que llevar, vamos a hablar con Iñari, que nos dijo que nos pasáramos. Y bueno, pues yo también me la llevé. Ahora luego la enseño. Y ya os digo, una feria que de mucho nivel, donde el ambiente era muy, muy, muy bueno. Y nada, pues ahora os pasaré a enseñar. Yo sabía que de JV traían ciervo. Y a mí el ciervo me encanta. Es un acabado, un material natural que a mí me llama mucho la atención. Quiero pensar o creo que es porque el primer cuchillo que no era mío, que era de mi padre, que digamos de un aspecto potencial es un muela Bowie con las cachas en ciervo, pues quiero creer que es por eso, porque como fue el primer cuchillo fuerte, digamos, que he tenido, pues me llamen más la atención. Y encima Juan me dijo que iba a subir un montón de cuchillos en ciervo. Y dije, bueno, pues ya, mi perdición. Y bueno, pues fue mi perdición. Aquí tenemos el más pequeñito de todos, que fue el primer cuchillo que se acabó en la feria, en la mesa de JV. Creo que fue este y otro, luego, que lo tengo por aquí. El Hobby de JV. Fijaros que beta de cuerno. Y ya os digo, este fue el primero que se acabó. Luego creo que también este también se tiró mucho de él, que yo sé que es el Ibex de JV. Encima este viene en acero 690, un bowler. Y es una hoja que es muy tradicional, muy sencilla, cuchillo muy clásico, de cuchillería clásica, que yo lo había visto siempre en mi carta y no había mirado en él. Y cuando llegué a la feria y vi la mesa, ya acababan de colocarla, según le vi dije, este se viene para casa porque me encantó. De hecho, seguramente algún nivel de estos más en madera, sobre todo en nogal, para acompañar al jinete al nogal, le diga a Juan que me lo haga. Pero bueno, ya nos habíamos cogido bastantes cosas. Digo, bueno, pues ya, bueno. Este ya venía de encargo. Un, un Woodlore con acero ACX 390. Este ya se lo dijimos a Victoria, que lo queríamos Alberto y yo, nos lo dijo que había salido en CDS
para, para, para su página, para su marca, CDS, y le dijimos que nos subiera uno porque a mí es un cuchillo igual, muy clásico, con mucho nombre que quería tener. Le tengo en mi carta negra y es de los cuchillos que no me importa tenerlo repetido. Y más cuando se hacía en ciervo, que no lo había visto yo en la casa hecho en ciervo. Y por último este, que no me acuerdo qué modelo es, pero que la punta me encantó. Le cogí en la mano porque el ciervo hay que cogerlo en la mano. De hecho, en varios puestos cogí varios cuchillos que por la forma del cuerno pues estaban hechos, como digo yo, o para diestros o para zurdos. De hecho, hubo uno que también se acabó vendiendo que era totalmente para diestros. O sea, le cogías de una mano y lo pasabas a la otra y decías, parece que tengo un cuchillo diferente por la forma, la curvatura que tenía el hueso. Entonces, pues, o sea, el cuerno, perdón. Y bueno, pues este no sé ahora mismo cuál es el modelo, no me acuerdo. Y igual. Luego, pues bueno, sabéis que tengo el jineta en ciervo y lo que decía, digo, bueno, qué mejor salir al campo para pasar una buena jornada con mi jineta, mi cuchillo de cuello, cualquiera de estos tres y mi navaja Bowie en ciervo. Digo, bueno, con eso paso unas mañanas, unas tardes allí en la finca que son espectaculares. Luego, ya a final de la... Porque es verdad que es que era una marabunta la que pasaba por el puesto de JV y bueno, pues vi este otro cuchillo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el Anubis, pero con madera estabilizada, que no tenía yo ningún tipo de madera estabilizada, en haya, la verdad que tiene una veta espectacular, y encima en carbón, en acero 1095. Sin ningún pinto, sin ningún dibujito. Y dije, uy, pues este ya era el domingo por la. O sea, perdón, el sábado ya 7:30, casi 8. Y viendo que sobraban alguno, dije, bueno, pues venga, hacemos un poder y me le llevo. Tengo varios Anubis. Pues creo que, bueno, creo que estoy mintiendo. Sí que tengo un. No sé si es en acero, en madera estabilizada, que además con pasadores, que es uno que hizo Juan, una serie limitada. De hecho, el mío no tiene numeración porque fue antes de hacer la serie limitada y lo tengo que mirar porque quizás también ese sea en madera estabilizada. Y luego tengo otro en ciervo. Y la verdad, pues que es una auténtica pasada este cuchillo, un cuchillo grande, ya un cuchillo poderoso. Para mí es grande, para otros dirán que no. Eh, pero para mí esto ya lo considero grande porque yo después de esto paso un hacha para cualquier trabajo, una sierra, un hacha, pasaría a eso. Tenemos los dos jinetas, que ya habéis visto el vídeo. Vamos a sacar para que lo veáis otra vez. Que estos pues ya venían encargados de casa. Bueno, estos me los ha regalado Juan y Victoria para poder hacer los vídeos y la verdad que una auténtica maravilla. Cada vez que le cojo, más orgulloso me siento del cuchillo. La gente lo ha valorado muy bien, le gustaba. Y bueno, pues la verdad es que se vendieron muy bien, muy bien, muy bien. Para ser uno de los cuchillos que había en la mesa de más valor, eran 70 euros, que me parece un precio. Se pusieron, Juan puso precios muy, muy razonables. Para mí, incluso un pelín bajos, pero quería que este año cualquiera que entrara en la feria pudiera llevarse, salir con un cuchillo y la verdad que lo han logrado. Había precios de derribo, como digo yo, y bueno, el cuchillo más grande y más caro pues eran un celtíbero, creo, y el Anubis el celtíbero creo que lo había en cuernos de ciervo, el Anubis en cuerno de ciervo y en madera estabilizada, que eran los cuchillos más caros a 90 euros. Y la verdad que, bueno, pues que no sé si se llevarían alguno.
de esos modelos. Y bueno, pues aquí vamos teniendo los cuchillos, los voy a ir colocando, para que no se raye nada en la mesa, que con estas puntas pues es fácil que demos un toque y podamos rayar la mesa. Luego ya había hablado con José Luis de para trabajar herramientas, porque quería un cuchillito de J. Jacob. Y la verdad que mirar qué preciosidad estaba este. Y luego lo había en un tamaño un pelín más grande. Pero este le cogí y me fue tan bien a la mano. Un vaciado que es el convexo. Y bueno, pues a ver luego cómo lo afilamos. Pero, pero me encantó. La idea de aprovechar las limas, de herrar caballos para sacar estos cuchillos, una pasada. Y luego encima la madera, que bueno, yo vi esta madera y me gustó, a mí sabéis que me gustan las maderas oscuras, y ya de hecho ya según lo vi dije, uy, pero encima es una madera muy noble, es palo santo, indio, con más de 30 años, así me lo hizo saber, estabilizado, con una estabilización natural, y ya os digo, una pasada. Yo quería un cuchillo pues para salir con una funda sencilla, para poder ir al campo. Sabéis que a mí los cuchillos los utilizo todos y yo los quiero llevar al campo y bueno, pues poder disfrutarlos y no quería nada ostentoso, porque hay fundas que las veis que son ya tan bonitas casi o más que los cuchillos. Y le dije, mira, yo quiero una funda sencilla, o sea, un acabado sencillo porque va a ir al campo y me da, cuando ves esas fundas tan bien hechas, con tanto detalle, que te da la cosa de que las vayas a rayar. Y la verdad que, oye, pues mira, una fundita muy, muy sencillita, pero muy funcional. Y el cuchillo a mí me pareció espectacular. Le había un poco más pequeño, muy parecido, y un poquito más grande, y seguramente que el grande, pues más adelante, pues caiga, porque los tuve en los dos en la mano. Y, y además, yo soy zurdo, los cogí los dos con la izquierda, y este me transmitió algo para decir, me llevo este primero, porque no sabía realmente cuál llevarme y los dos pues no podían ser. Había que retener y no podían ser. Luego, como os dije, pasamos por la primera, según entrabas en la feria, a mano izquierda había como una pequeña sala donde trabajaban el cuero, donde había útiles para el cuero, y nos llevamos, tanto Alberto como yo, pues un Mora. No son los cuchillos que más me gusten, pero los veo en muchos vídeos de gente que le gusta la naturaleza. Sé que van muy bien, son muy cortadores, un precio muy muy asequible. Y este color rojo, igual que el Garber, que no le tengo, pero que ya le tendremos, pues me gustan mucho para salir. No pesan nada, lo echas en la mochila y oye, es un cuchillo a tener en cuenta. Hay muchos detractores de los Mora. Yo hasta ahora no era detractor, porque no soy detractor de ningún filo, pero no me llamaba la atención. Y es verdad que desde que he conocido a Alberto y a él le gustan estos cuchillos simples, porque al final que entran muy bien en la madera, que te pongo como puede decir un Baco, como puede decir el del líder que le tengo, y aunque ese sí que es feo, pero no veas cómo te entra en la madera. Y bueno, pues hay más cuchillos así de estos, como digo yo, de trabajo. Ahora no me salen más marcas, pero sí, sí, los hay y la verdad que son muy cumplidores. Y oye, y este en rojo, he visto varios vídeos, ahora no me sale el nombre del canal. Es un señor de estos del norte de Europa que hace unos campamentos increíbles, siempre va con un Garber y bueno, la verdad es que me encanta. Y de ahí, pues cogerle además en este color. Estábamos al lado del sastre del Caire y vimos dos cuchillitos, uno en amarillo y uno en negro, mientras estábamos vendiendo Alberto y yo, que nos llamaron la atención, muy tipo Mora,
Y quedaban dos y dijimos, pues venga, uno para cada uno. A él se llevó el amarillo, yo me llevé el negro. Fijaros, un cuchillín. Estos para matar, como digo yo, el antojo. Me hizo gracia porque nos lo mostraba Mario, que tiene un ferrocerio aquí. La forma de enganchar pues es muy sencilla, pero muy funcional. Y cuchillos, pues lo que os digo, de estos que la verdad que funcionan, que hay mucha gente que le gusta salir al campo, ir de camping y no hace falta tener un cuchillo como este, con un precio mucho más elevado, y que con esto pues sale al campo y puede salir perfectamente. Y bueno, pues es este cuchillo. Igual os digo, no es que sea especialmente bonito, pero el tío es cortador. Vaciado plano y es muy cortador. Para afilar un palo, para hacerte unas muescas en un palito, hacer una filigrana, llevarlo cuando estás en el huerto para cortar un saco de abono, unas cuerdas o lo que sea, viene con un cordón fiador. Bueno, es que no se le puede pedir más. Viene con incluso aquí con un poquito de para poderlo afilar y su tipo mora, la funda para engancharlo al cinturón. Y ya os digo, o sea, no se mueve y pesa cero. Lo bueno de estos cuchillos, tanto el mora como este, es que cortan muy bien y casi que no notas que los llevas. No son tamaño grande, que no se te clavan en ningún lado cuando te sientas, cuando te mueves. Y ya os digo, muy funcionales. Luego pasamos a el domingo, ya nos íbamos de la feria y Iñari del puesto de Sabana Aventura me dio las gracias por un vídeo que había hecho a la Rocktool, que a ver si me preguntó si volvía el domingo, le dije que sí, que quería hablar conmigo, pues para hablar un poquillo, tal, le dije que no había ningún problema. Y el domingo, en un momento que ya estaban Juan y Victoria, su hijo, estaba también Andrea, la pareja, y pues que teníamos un poquito más distendido, me acerqué para hablar con Iñari y la verdad es que una persona muy agradable, un tío bueno, parecía que estábamos hablando de toda la vida, o sea que... Y ya habíamos echado ojo a esta navajita. Yo a mí no son navajas que son los prototipos que más me gusten, pero al amigo Alberto le encantó. La miró ya el sábado y me dice, oh, he visto ahí en Sabana Aventura tal, y estaba ahí dudando que si sí, que si no. Y ya el domingo cuando fuimos a hablar con ellos, pues dije, venga. Y fue, ué, y fue tal sorpresa la que me llevé con ella que bueno, que dije, bueno, pues yo también quiero una de estas. Y la verdad que es una navaja para EDC espectacular, espectacular, que unos acabados, nos estuvo hablando de un proyecto que tenía en mente con otra navaja para la casa y la verdad que oír ese entusiasmo en cómo estaban haciendo esa navaja, que no había podido llegar a Madrid, pero que seguramente llega a Valencia, pues la verdad es que te llama la atención y dices, pues oye, ya estábamos allí y dijimos, pues bueno, vamos a cogerla, que siempre viene bien una navajita, yo soy más de navaja, este año he cogido mucho cuchillo, pero, pero yo lo decía, digo, y seguramente veáis más este año más navajas que cuchillos, porque me llaman mucho más la atención, para mí son más útiles. Yo con una Opinel del número 9 en el campo hago de todo, o sea, desde hacer un palo, desde mil cosas. Entonces, si bien siempre llevo algún cuchillín, pero no necesito llevar un cuchillo como el Anubis. Lo puedo llevar, pero yo con uno como el Ibis, el Ibis digo, eh, este ahora que no me sale el nombre, el Ibes, perdón, tengo suficiente. Ya me da esa robustez, o el Jineta, que es más pequeño incluso que el Anubis, me da esa robustez y con una navaja pues salgo del... Ahora estoy como tonto con esta, dándole... Porque yo creo que con esta y otra son de las dos únicas
que tengo así un poquito asistidas, o sea, con flipper. Yo pues soy más de navajas más tradicionales, pero es verdad que estas tan poquito pesadas, tan finitas, pues para un EDC, para llevarla en el bolsillo, pues es, es otro tema. Y ya el domingo, cuando nos íbamos, se ve que Juan ya había previsto lo de los telediarios, lo que habéis escuchado de la mochila de 72 horas, que eso da para hablar largo y tendido. Y cuando ya nos íbamos, nos regaló a Alberto y a mí este cuchillo, que yo no soy de cuchillos tácticos, pero bueno, que al final, como hagamos caso al telediario, lo vamos a tener que necesitar. Y nos regaló un Hércules a cada uno, hecho por él, Juan Martínez. Y, y bueno, pues un cuchillo mucho más táctico, que veis que el perfil que a mí me gusta, lo que enseño en el canal, que son cuchillos más bien bushcraft, de campo, camperos, podemos decirlo así, más tradicionales que, que estos. Pero bueno, la verdad que un cuchillazo, una funda muy táctica, de cordura, y que esperemos que no lo tengamos que utilizar, que se quede en un cajón, que le hagamos alguna prueba, porque ya sabéis que yo los utilizo todos. Un acero Sleiner, una dureza de 62, bueno, ya os digo, un cuchillo para darle fuerte. Y poquito más, solo lo que os digo, la sensación de una buena feria, de pasarlo muy bien, de estar con gente muy agradable, conocer a una más gente agradable y nada, un abrazo que me llevé de Tino, que estamos en el canal de, bueno, en el WhatsApp de Juan el Torpe, y ponernos cara, podernos dar un abrazo con su cuñado, gente maravillosa que habían venido a pasar el sábado en la feria. Pues todo eso es lo que realmente te llevas y lo que te da satisfacción, pues para seguir haciendo vídeos y seguir conociendo gente de este mundillo. Poco más, solo deciros que os espero para el próximo vídeo, que le deis a like, que os suscribáis y que sobre todo dejéis comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo.